Hola, buenas noches.
Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas noches. Hola a todos, muy buenas tardes. En los próximos 3 minutos daremos inicio a la reunión del día de hoy. Estaremos hablando, estaremos hablando de trombocitopenia inmune en compañía del doctor Carlos Narváez. Hola Carlos, bienvenido. Hola Jesús, buenas tardes y buenas tardes a todos. ¿Me escuchas bien? ¿Me Buenas escuchan bien? tardes. Sí, perfecto, doctor. Se escucha bien. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Para Fundación Poema es todo un privilegio contar con la compañía de ustedes. El día de hoy hablaremos de este apasionante tema en la pediatría, que es la trombocitopenia inmune, en compañía del doctor Carlos Narváez. Carlos, adelante. Gracias Jesús. Bueno, primero, como siempre, gracias a la Fundación
por organizar la charla, a los patrocinadores de la charla y bueno, empecemos. Un tema muy interesante para nosotros como hematoncólogos, pero también de gran interés para el área de la pediatría y medicina general también, ¿no? Un motivo de consulta frecuente en urgencias, que no siempre es PTI, pero que debemos tener el diagnóstico diferencial en mente y saber cuándo hay que actuar y cuándo hay que ser prudentes y esperar. Porque como vamos a ver, la mayoría de los pacientes no requieren un tratamiento específico. Perfecto, Carlos, así es. El objetivo es dialogar en este pequeño conversatorio y nuevamente agradecemos al patrocinador de esta conferencia, a Angen y por supuesto a todos los organizadores de la Fundación Poema. Bueno, recordemos entonces una frase célebre de Voltaire acerca del arte de la medicina que consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Y esta sí que es una afirmación que es muy cierta cuando estamos hablando de trombocitopenia inmune. Vamos a hablar un poco de la historia. Y es que la trombocitopenia inmune, pues fíjense ustedes que desde 1700 viene siendo estudiada, fue descrita inicialmente como morbulus maculosus hemorrhagicus y hacia 1913 en estos pacientes en los que se identificaban un patrón de sangrado importante, se practicó la primera esplenectomía para un paciente con diagnóstico de trombocitopenia inmune y ya para 1950 y en esa década, llegando hacia los 60, finalmente se considera la trombocitopenia inmune como un desorden autoinmune. Y allí empiezan a aparecer algunas alternativas de tratamiento hacia los 60, dentro de ellos pues los esteroides y posteriormente la inmunoglobulina G. Adelante, Carlos. Perdón, ¿me Posteriormente, escuchan? Allá, dale, ya te perdón. estamos escuchando. Uh-huh. Listo. Les decía que este paso de iniciar con el uso de inmunoglobulina G fue muy importante porque, como sabemos, junto con los corticosteroides son la primera línea de tratamiento cuando los pacientes requieren tratamiento, ya sea por la severidad de la trombocitopenia y pues, que no hay una mejoría espontánea o por las manifestaciones de sangrado. Cada vez con más experiencia con el uso de inmunoglobulina, sabiendo que se debe tener cuidado también con las infecciones, todo esto sobre todo con lo que ocurrió en la década de los 80. Cada vez mayor experiencia con dosis un poco más bajas de inmunoglobulina y con la seguridad en cuanto al uso de este medicamento, en cuanto a la velocidad de infusión, premedicación y qué cuidados tener para la administración. A partir del 2000, todo el auge de los anticuerpos monoclonales, en este caso el uso del rituximab, que es ampliamente descrito para el manejo de las PTIs que no responden a las primeras líneas de tratamiento, y últimamente los manejos con terapias ya dirigidas, en este caso anticuerpos o medicamentos con acción antitirosinquinasa, que la mayoría de esos pues no tienen todavía muchos estudios ni indicaciones en pediatría, pero que estamos a la expectativa de esto. Y es muy cierto cuando se hace el análisis de la historia de la trombocitopenia inmune, este comportamiento histórico, muy similar a lo que vemos cuando hacemos la extrapolación con el mundo de la hemofilia, pues ha permitido dar de cierta forma la pauta del tratamiento. Nos indica la pauta del tratamiento y nos indica en qué orden vamos a ir realizando nuestras intervenciones clínicas. ¿Mm? Entonces hablábamos que podemos hacer una extrapolación también al mundo de la hemofilia y desde allí saber también que en la trombocitopenia inmune pues tenemos distintas intervenciones que por fortuna en el mundo de la hematología pues están disponibles y están actualmente pues a la orden del día en la atención de nuestros pacientes. De esta forma recordemos pues que la trombocitopenia inmune ya la tenemos descrita como una condición inmunológica autoinmune en la que va a haber, pues, por supuesto, una característica que es el recuento plaquetario bajo, y este recuento plaquetario bajo se va a dar por la destrucción plaquetaria por anticuerpos que van dirigidos específicamente a los anticuerpos, a las proteínas de membrana, al 2B3A y al 1B9.
Y es importante, ¿sí? Aunque están estos anticuerpos presentes, que existen algunos otros mecanismos guiados por la inmunidad celular, específicamente por actividad linfocitaria T, que también hacen destrucción plaquetaria y además van a ir allí al punto en la médula ósea y alteración en la producción es el siguiente paso en la fisiopatogenia. Luego vamos a tener dos cosas importantes, la destrucción plaquetaria y una alteración en la producción de un recuento plaquetario efectivo, y vamos a verlo con una incidencia que está entre 2 a 5 por cada 100.000 habitantes. Vale. Vale, entonces ya avanzando en los criterios pues, de la trombocitopenia inmune, ¿sí? Sabemos que es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? Habitualmente debemos identificar clínicamente todas las condiciones que pudieran llevar a una trombocitopenia, ¿sí? Entonces se convierte en un diagnóstico de exclusión, pero fíjense que ustedes que es muy fácil llegar al diagnóstico de esta condición clínica. En estudios de extensión sí que ha habido siempre una discusión alrededor de qué es lo que se debe hacer, ¿sí? Y allí está, por supuesto, la eterna discusión que con los años se ha ido dilucidando y que en la medida en que aparecen guías de práctica clínica, incluso como las publicadas en Colombia o la recientemente publicada en ASH y la diferente experiencia clínica que ha ido aportando la literatura, nos permiten identificar que la evaluación de médula ósea no es un estudio que deba hacerse inicialmente en las herramientas diagnósticas, pero que sí debe tenerse en cuenta en aquellos pacientes que tengan una prolongación del episodio de trombocitopenia inmune, es decir, que vayan a ser persistentes o vayan a ser crónicos, es el momento allí de considerarlo, o en aquellos pacientes a los que definitivamente no vamos a poder seguir muy fácilmente y en nuestros países latinoamericanos en donde predomina esta distancia entre los centros y la ubicación rural dispersa de muchos de nuestros pacientes, pues sí que cobra importancia. Desde esa perspectiva, pues es bien importante tener allí estas consideraciones para poder decir a quién le vamos a hacer estudios de médula ósea. Por supuesto, también hay descritos estudios de la asociación con infección por Helicobacter pylori. Sin embargo, en niños es claro que el estudio del Helicobacter no es una condición sine qua non que se deba incluir en todo el abordaje diagnóstico del paciente. Y además, pues se deben tener en cuenta los antecedentes de infecciones virales de los pacientes que pueden en algunos casos llevar a trombocitopenias reactivas y que en el caso de la trombocitopenia inmune habitualmente hay una infección predecesora al desarrollo de la trombocitopenia inmune que puede ir entre 1 y 4 semanas antes del desarrollo del cuadro clínico per se. Cuando hablamos de trombocitopenia inmune, dale, Carlos, creo que tienes un poco de feedback. De pronto tienes todavía alguna conexión por el celular. De pronto puedes desconectarte allí y quedarte solo con la conexión por el computador. Así cuando estamos haciendo el abordaje de la trombocitopenia inmune, mientras el doctor Narváez soluciona ya algunos problemas de conexión, sabemos que en el 55% de los casos se logra documentar una infección reciente y puede estar asociado, ¿sí?, en algunos casos a antecedente de vacunación, específicamente de triple viral. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo el abordaje inicial, haciendo la anamnesis, y debemos dirigir esa anamnesis a identificar estos factores que están asociados claramente con el desarrollo de la trombocitopenia. Por supuesto, en el momento del diagnóstico, identificar esos fenotipos clínicos que nos hablen de un comportamiento hemorrágico importante o que nos hablen solamente de manifestaciones purpúricas sin implicaciones severas para el paciente,
o condiciones clínicas que nos puedan permitir determinar si ese paciente está haciendo un sangrado en el sistema nervioso central o incluso en cualquier otra localización que ponga en riesgo su vida. De esta forma, estas herramientas nos van a permitir construir los datos clínicos para identificar realmente cuál es el riesgo de nuestro paciente. Y al respecto traemos allí una consideración, y es que en algún momento la historia familiar alrededor de autoinmunidad se consideró importante, pero cada vez más la historia, las publicaciones y las identificaciones en esos estudios poblacionales grandes, especialmente en grupos familiares de niños afectados por la trombocitopenia, se ha visto que no tiene una relación específica la autoinmunidad como antecedente del grupo familiar con el desarrollo de trombocitopenia inmune, sin que esto elimine el posible nexo que se ha identificado en aquellos pacientes que desarrollan trombocitopenia inmune en la infancia y que más adelante pueden presentar alguna condición inmunológica de tipo autoinmune en su adolescencia o en la adultez temprana. Así, cuando tratamos de hacer el diagnóstico diferencial, pues tenemos allí varias etiologías, dentro de ellas, pues condiciones inmunológicas como el síndrome de antifosfolípidos, el EVANS, que ya sabemos que es la asociación de la trombocitopenia inmune con una anemia hemolítica autoinmune, pero que tiene una consideración en términos de severidad distinto endoclínico, o el lupus eritematoso sistémico. No sé si el doctor Narváez ya pudo solucionar allí los inconvenientes. Hola Jesús, me tuve que conectar del celular, ¿me escuchan? ¿Sí me Dale, allí escuchas? te escuchamos perfecto, Carlos. Vale, bueno, no tengo la cámara. No te preocupes, yo creo que como estamos compartiendo pantalla no habría inconveniente. Bueno, mientras Carlos Hola, termina allí te escuchamos, Carlos. ya, ¿y me pueden ver también? Sí. Sí, dale. Bueno, me tocó desde el celular, qué pena. Tuve que desconectarme un momento, tuve un problema ahí con el audio con el computador y no pude, tenía como doble sonido en el computador y no lo pude solucionar, pero ya, lo siento. Sigue adelante Jesús Dale, y te sigo. vale. Sí, entonces estábamos acá abordando el diagnóstico diferencial, dentro de ellas las condiciones inmunológicas como el síndrome antifosfolípidos, el EVANS, el lupus, infecciones específicamente por virus como el citomegalovirus, ya habíamos hablado un poco acerca del helicobacter, hepatitis como la hepatitis C, hepatitis B, infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana y varicela, desórdenes linfoproliferativos que pudieran debutar como una trombocitopenia, enfermedades propias de la médula ósea, como algunas condiciones asociadas con aplasias medulares o incluso enfermedades de depósito lisosomal que pueden debutar solo con trombocitopenia, asociados a otras condiciones como las transfusiones, la vacunación o incluso la presencia de esplenomegalia en pacientes que pudiera generar un hiperesplenismo inicialmente y ser la trombocitopenia una manifestación de la condición clínica, las trombocitopenias congénitas per se con síndromes asociados, efectos de medicamentos como la exposición a algunos anticonvulsivantes, las mismas hepatopatías o condiciones inmunológicas como la inmunodeficiencia variable común. Y desde allí en la experiencia recordemos que las guías clínicas han recomendado esto claramente, y es que cuando hagas el diagnóstico de una trombocitopenia inmune, incluyas el estudio de las inmunoglobulinas basales del paciente para descartar en un principio la inmunodeficiencia variable común, que es una condición que debemos descartar al momento de hacer el diagnóstico de trombocitopenia inmune y que en muchos contextos, especialmente en el contexto ambulatorio, suele olvidarse. Bueno, entonces en esto importante pues, resaltar eso, sobre todo para los asistentes que nos acompañan de pediatría y de medicina general, ¿no? Que la PTI es un diagnóstico de exclusión que debemos tener presente en los pacientes que tengan trombocitopenia en urgencias, pero que de un adecuado enfoque con el paciente consulta a urgencias, pues va a depender el éxito del tratamiento. Entonces, como nos explicaba Jesús, hay muchos diagnósticos diferenciales, principalmente las trombocitopenias secundarias a un proceso infeccioso, y esto es relevante en cuanto a la fisiopatología de la PTI. Normalmente las plaquetas circulantes, bueno, que tienen una vida más o menos, una vida media entre 7 y 10 días,
van teniendo en su proceso de envejecimiento una pérdida del ácido ciálico y eso es detectado a nivel hepático. Y las plaquetas a medida que pierden este ácido ciálico son metabolizadas o degradadas. Y esto estimula la producción de eritropoyetina a nivel hepático para que esta eritropoyetina vaya a la médula ósea y produzca nuevas plaquetas. En los procesos infecciosos, bueno, por diferentes mecanismos, sobre todo las infecciones virales, pueden hacer que haya como una degradación anormalmente rápida de ese ácido ciálico de las plaquetas, y esto hace que ese, entre comillas, envejecimiento normal de las plaquetas haga que se destruyan más rápido. Entonces, existen muchos mecanismos para la PTI. Estoy también devolviendo un poquito lo que estábamos hablando antes cuando nos hablabas como de las definiciones y la fisiopatología, que fue cuando me tuve que desconectar. Pero este envejecimiento o esta pérdida normal del ácido ciálico se relaciona con la destrucción de las plaquetas asociada a las infecciones. Entonces, la mayoría de las veces, esa es la causa de una trombocitopenia, una infección principalmente viral, pero siempre tenemos que tener en cuenta como un diagnóstico de exclusión la PTI. Esto es importante cuando vayamos a ver la parte del tratamiento, que tengamos en cuenta lo del ácido ciálico y lo de la producción de trombopoyetina. Vale. De esta forma, una vez que hemos llegado al diagnóstico y hemos excluido las distintas causas para dejar finalmente a nuestro paciente con trombocitopenia inmune como un diagnóstico de base, pues debemos hacer la clasificación, ¿sí? Y allí vamos a identificar si se trata de una trombocitopenia inmune primaria o si es una secundaria en la que hemos podido identificar alguna causa que haya llevado a tal situación. Y especialmente poder identificar si tenemos una trombocitopenia inmune aguda, persistente o crónica, con esta diferenciación en términos de tiempo que también tiene repercusiones en el manejo clínico que son importantes. Así, identificamos la trombocitopenia inmune aguda como aquella que está por debajo de los 3 meses, persistente entre 3 y 12 meses y crónica mayor de 12 meses. Ten en cuenta que estas definiciones basadas en el tiempo han venido cambiando en la medida en que la literatura ha ido evolucionando y que precisamente han cambiado para poder identificar a qué pacientes debemos intervenir más tempranamente con las distintas alternativas de tratamiento disponibles. Y adicionalmente, creo que no lo habíamos dicho, lo del nombre, que parece algo básico, pero que se conservan las siglas de PTI, pero antes que lo conocíamos todos como púrpura trombocitopénica idiopática, pues ahora hablamos de una trombocitopenia inmune primaria, pero igual se llama PTI, y que adicionalmente sabemos que está el concepto de la PTI refractaria, que pues, este concepto lo hacemos cuando tenemos ya el paciente resistente pues, pues, que requiere incluso manejo con esplenectomía para el manejo, pues, para el control de la trombocitopenia inmune. Así también se ha propuesto desde la clínica una clasificación por grados para poder identificar cuáles pacientes son aquellos que requieren una intervención más temprana. De tal forma, tenemos como grado 1 aquel que tiene menos de 100 petequias identificables y menos de 5 equimosis, como grado 2 aquel que tiene más de 100 petequias y más de 5 equimosis que sean identificables en lo clínico, grado 3 como aquel que tiene sangrado en mucosas o que tiene repercusiones en el estilo de vida por las manifestaciones purpúricas, y grado 4 como aquel que tiene sangrado en mucosa con una repercusión sobre su hemoglobina que logra hacer un descenso hasta de 2 gramos, o en el que tenemos sospecha de sangrado interno, pues ya sea en cavidad o en sistema nervioso central. Entonces es importante que, bueno, por definición, ya nos contaste que la PTI tiene un recuento de plaquetas menor de 100.000, que muchas veces los pacientes pueden tener un recuento de plaquetas muy bajo, incluso por debajo de 10.000, y no presentar manifestaciones de sangrado severo. Entonces tenemos esta clasificación por grados y es importante conocerlo cuando lleguen los pacientes a urgencias, saber clasificarlos y saber de pronto, de acuerdo al grado de severidad que le demos y a pues, con las manifestaciones de sangrado que tenga cada paciente, en qué pacientes sí debemos actuar de forma rápida con el tratamiento para controlar un eventual riesgo de sangrado o un sangrado activo. Esto porque las plaquetas
al tener una vida media tan corta, se están produciendo constantemente. Entonces, cuando hay una PTI, una destrucción autoinmune de las plaquetas, aunque el mecanismo de regulación para la producción de plaquetas no funciona del todo bien, o sea, la producción normal de trombopoyetina no está estimulada de forma adecuada en la PTI, de todas formas sí se están produciendo constantemente, así es en pequeñas cantidades plaquetas, y esas plaquetas que se encuentran en la circulación son de muy buena calidad porque son plaquetas muy jóvenes antes de destruirse. Entonces, es por esto que teniendo estos grados de severidad de la PTI, esto lo tenemos mucho más en cuenta en comparación con el recuento como tal plaquetario. Pacientes con recuentos muy, muy bajos pueden no presentar ninguna manifestación de sangrado y estos pacientes pueden ser incluso manejados de forma expectante sin requerir ningún medicamento, porque la gran mayoría de las PTIs se resuelven de forma espontánea. Perfecto. De tal forma, pues vamos a hablar un poco de cuáles son esas intervenciones que tenemos disponibles en trombocitopenia inmune, ¿sí? Desde allí es importante hablar que entre el 30 y el 56% de los pacientes a los que diagnosticamos trombocitopenia inmune finalmente van a requerir una intervención, que es un poco más alto de lo que está descrito tradicionalmente en la literatura y eso pues depende de finalmente la fuente y el grupo poblacional que se esté analizando. Y allí vale la pena abrir la discusión con el doctor Narváez alrededor de cuál es tu impresión, ¿sí? Ya desde la experiencia clínica acerca de qué porcentaje de pacientes realmente requieren una intervención. Bueno, es variable, pero lo que les estaba diciendo depende mucho de las manifestaciones clínicas, pero yo creería que sí está escrito que puede ser tan alto como dices tú muy bien ahí, 56%, pero en general eh, creo que en mi percepción es que sería más cercano como al límite inferior, ¿no? Como al 30%. Pues en cuanto a los pacientes que requieren tratamiento, o sea, y lo que está escrito es eso, que la mayoría de los pacientes presentan resolución espontánea con un aumento progresivo de las plaquetas, sobre todo cuando se resuelve y se elimina el factor que desencadenó la PTI, como podría ser el caso de una infección o una infección previa viral que haga una hiperestimulación inmune. Entonces, pues afortunadamente la mayoría de los pacientes no requieren tratamiento. Eh, y cuando lo requieren, pues tenemos ya bastante experiencia en tratamientos que son de administración sencilla y que la mayoría de los pacientes responden muy bien. Pero yo pensaría Y que es esto más que, una tendencia como hacia a que los pacientes resuelven pues, el cuadro de forma espontánea. y esto que nombras es bastante importante, especialmente para el tipo de audiencia. Aquí tenemos audiencias desde personal de salud en atención primaria hasta personal directamente involucrado con la hematología. Y bueno, finalmente la percepción que tenemos los hematólogos es que es un poco más alta, ¿sí? Pues porque finalmente hacia hematología llegan ya pacientes, la gran mayoría con manifestaciones importantes. Pero si hiciéramos una evaluación poblacional, tomando todos los casos que son diagnosticados en el primer nivel, muy seguramente la proporción sería más baja. Entonces, claro, lo que llega directamente a nuestras consultas de hematología, pues la gran mayoría requieren alguna intervención. Y dentro de esas intervenciones, pues encontramos en primera línea las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina anti-D, de las que vamos a hablar posteriormente, el uso de esteroides y, por supuesto, los agonistas del receptor de la trombopoyetina. La primera intervención y la que es, pues, muy, muy importante, ¿sí? Es hablar aquí de cuáles pacientes de los que finalmente llegan al seguimiento logran resolver todo solamente con la posición de ver y esperar, ¿sí? Que es el Watson Wait. ¿Y qué porcentaje de pacientes están allí? Pues hay alrededor descrito que hasta un 35% de los pacientes pueden entrar en esta categoría, ¿sí? Y de estos que entran en esta categoría, el 84% finalmente se van a mantener allí y no van a necesitar ninguna intervención. Es decir, va a haber aproximadamente un 16% de este gran grupo que finalmente va a requerir alguna intervención. Y desde allí, pues, recomendaciones que parecen perogrullo, pero
que es importante que lo recordemos. ¿A quiénes podemos dejar en esta intervención de seguimiento? Y la primera es, pues, aquellos pacientes que tengan acceso a atención 24/7, ¿sí? Que tengan forma de contactar un equipo de salud, que tengan además la posibilidad de tener una regularidad en la toma de los laboratorios, es decir, que si se indica que es una evaluación semanal, pues finalmente lo puedan realizar de esa forma y tengan el acceso y que se puedan hospitalizar en dado caso que clínicamente progrese a un grado 3 o a un grado 4 con facilidad. Entonces, esta recomendación es importante y por eso es importante la clasificación que nos mostraste. Volviendo nuevamente, y pues a veces uno se vuelve algo repetitivo en cuanto a esto, porque los mensajes deben ser claros en cuanto a que en general, pues la mayoría de los pacientes resuelven, como tú bien lo dijiste, pues los pacientes que llegan a nosotros por la consulta externa, pues son pacientes que ya requieren alguna línea de tratamiento, pero en la aproximación de urgencias es muy importante la clasificación de la PTI y no desesperarse en iniciar el manejo. Entonces, si el paciente tiene solo una grado 1 o grado 2, es decir, con una manifestación solo de petequias, sin ningún sangrado que consideremos que puede comprometer la vida y con un recuento de plaquetas que está por encima de 20.000, estos pacientes son los que son candidatos a observar y hacer el seguimiento cercano, eh, porque como nos muestras en la diapositiva, pues un altísimo porcentaje de estos pacientes van a resolver de forma espontánea. Ahora, en nuestro contexto, en el que muchos pacientes vienen de áreas en las que no les podemos hacer este seguimiento, ya sea clínico o de exámenes, entonces este es un factor que debemos tener en cuenta también para definir qué paciente de pronto se beneficia, ¿no? Si es un paciente que nos llega remitido de una zona rural, en la que de pronto sabemos que al momento de darle egreso no vamos a poderle hacer un seguimiento, que no vemos que la familia no es muy juiciosa y no, en el caso de los niños no van a llevar a los niños a controles o que simplemente por las condiciones socioeconómicas no lo pueden hacer, entonces podríamos ser un poquito más, entre comillas, agresivos y tratar a los pacientes que tengan de pronto un recuento, por ejemplo, de plaquetas por encima de 20.000, pero que creamos que por sus mismas condiciones de pronto va a estar en riesgo de sangrado y que no queremos arriesgarnos a que se vaya y sufra algún trauma o algún evento de sangrado. Entonces, estas consideraciones sociales también son importantes en nuestro medio. Perfecto. El uso de las inmunoglobulinas, pues es la siguiente intervención que tenemos para evaluación, ¿sí? Lo que esperamos en la respuesta, pues a las distintas intervenciones, pues es que conozcamos un poco acerca de cuál es el tiempo de respuesta con cada una de ellas. Y la idea es que para específicamente la inmunoglobulina van a tener un tiempo de respuesta inicial entre 1 y 3 días, con un pico de respuesta que puede variar entre 2 y 7 días. Y eso es importante tenerlo en consideración para saber frente a específicamente la condición clínica que estamos enfrentando, las manifestaciones de sangrado que tiene nuestro paciente y la velocidad con la que nosotros necesitemos que este paciente finalmente mejore. Así, entonces se espera que con la intervención de la inmunoglobulina, al menos el 80% de los pacientes logren un recuento por encima de las 50.000 unidades, de las 50.000 plaquetas, perdón, en las próximas 24 a 48 horas, pero teniendo en cuenta que existe una variabilidad reportada en los estudios poblacionales de respuesta a la inmunoglobulina. ¿Qué dosis tenemos de inmunoglobulina que estén reportadas en la literatura que finalmente se puedan convertir en una herramienta para nuestro arsenal terapéutico? El primero de ellos es la inmunoglobulina G con una dosis de 0.8 a 1 gramo por kilo una vez por día, o incluso pueden haber otras alternativas que están reportadas también en la literatura como 0.4 gramos por kilo día por 5 días. La que está incluida en todas las últimas guías publicadas y que están vigentes es esta primera de 0.8 a 1 gramo por kilo por día, pero es importante que dentro de la variabilidad clínica reconozcamos que existen otras posibilidades de intervención que también han mostrado resultados. Nuevamente, importante recordar que si los pacientes son considerados candidatos a tratamiento, lo mismo, no desesperarse no tener como desespero en el servicio de urgencias por tener una respuesta rápida, que es algo que pues, es normal, que pasa muchas veces en los servicios de urgencias, ¿no? Nos llaman después de haber empezado el tratamiento con inmunoglobulina o con corticosteroides al día siguiente, por ejemplo, eh, porque el recuento de plaquetas pues no ha aumentado y la infusión acaba de terminar, porque sabemos que la infusión, por ejemplo, de inmunoglobulina puede ser a veces muy prolongada.
Entonces, si el paciente no presenta un mayor descenso de plaquetas, clínicamente se encuentra estable, no hay manifestaciones de sangrado, como bien nos dice Jesús, podemos esperar incluso varios días. Generalmente uno espera 48 horas o hasta 72 horas. Y es importante tenerlo en cuenta en nuestro medio también por el costo de estos medicamentos, sobre todo de la inmunoglobulina G, que es el medicamento que más utilizamos para la PTI. Entonces, siempre tener en cuenta el mecanismo de acción de estos medicamentos y el tiempo que tienen para lograr el efecto que queremos. Entonces, si normalmente una PTI mejora de forma espontánea, una PTI que requiere tratamiento va a mejorar, pero no necesariamente lo hace de forma inmediata. Entonces, debemos ser prudentes y pacientes en esperar el aumento del recuento plaquetario. Perfecto, sí, y acabas de tocar un punto importante alrededor de esos consejos prácticos que pudiéramos dar desde la hematología, desde la práctica clínica para el manejo de la inmunoglobulina. Y es que a veces, como lo decías, encontramos infusiones muy prolongadas, ¿sí? Recordemos que la inmunoglobulina, si bien está reportado como uno de sus efectos, la cefalea, la respuesta alérgica, em, esto no hace que estas infusiones deban ser tan lentas y podemos ir aumentando en términos de cada 30 minutos 1 miligramo por kilo minuto, llegando hasta 3, incluso hasta 5 miligramos kilo minuto en términos de seguridad, que nos permite aumentar la velocidad de las infusiones y finalmente controlar en este paciente clínicamente que no haya presentado ninguna reacción adversa asociada a la infusión y así lograr rápidamente pues la administración del medicamento. Y por otro lado, el otro tema importante es el uso de la inmunoglobulina anti-D, que se convierte en una opción para aquellos pacientes pues, que, por supuesto, son D positivos, ¿sí? Y que hay 2 dosis registradas también en los ensayos clínicos, alrededor de 50 microgramos por kilo, 75 microgramos por kilo, sin que haya realmente una diferencia estadísticamente significativa entre las 2 dosis, pero con una tendencia a utilizar la dosis más baja de 50 microgramos por kilo que favorece los resultados clínicos eh, con la menor toxicidad. ¿Qué requerimientos debe tener el paciente? Uno, pues que tenga una prueba de Kunz directo negativo y que tenga un nivel de hemoglobina al menos de 9. Y en inmunoglobulina anti-D, pues se pueden incluso requerir 2 dosis. Es importante allí también recordar los picos de acción con inmunoglobulina anti-D que van entre 1 y 3 días y la respuesta inicial y el pico de la respuesta global entre 3 y 7 días, que es un poco más tardía incluso que la inmunoglobulina G. Y donde empiezan a aparecer algunas particularidades específicamente. Ahora al final de la conferencia vamos a ver cómo en aquellas condiciones en las que se está retando extremadamente eh, el sistema hemodinámico porque hay un sangrado importante, cómo mezclar estas dos inmunoglobulinas o incluso cuándo considerar usar una primero que la otra. Entonces es importante eso, que cuando el paciente llega hay que hacer, pues obviamente el estudio del hemograma, pero también el extendido de sangre periférica y como vemos que la anti-D es una opción de tratamiento, pues tener en cuenta la hemoclasificación del paciente y el estudio del CUMS, como bien lo dijiste. Aunque pues, la primera línea, por decirlo así, de tratamiento en cuanto a las inmunoglobulinas sigue siendo la inmunoglobulina G y es la que más tenemos disponible pues, para uso, incluso en el servicio de urgencias que antes pues, estos pacientes se manejaban siempre en la unidad de cuidados intensivos, lo que tú decías, unas infusiones de inmunoglobulina muy prolongadas, pero con la experiencia que se tiene cada vez más en la seguridad o en el uso adecuado y en cómo manejar a estos pacientes, no necesariamente deberían ser manejados en la UCI, sino con una adecuada monitorización, una adecuada premedicación y de forma segura incluso en el servicio de urgencia. Perfecto. Y al respecto de esto, pues se han presentado metaanálisis para tratar de hacer, a grosso modo, un resumen de esas experiencias clínicas alrededor del uso de las inmunoglobulinas, tanto en trombocitopenia inmunoaguda como crónica. Y vemos allí cómo hay una tendencia, y claro, pues esto tiene una muy directa asociación con el tipo de trombocitopenia que se está interviniendo y por supuesto pues vamos a ver una tendencia a una mejor respuesta en trombocitopenia inmunoaguda. Ustedes ven allí con un RR de 0,85 con un intervalo de confianza entre 0,7 y 0,9, lo que lo hace estadísticamente significativo. Y en la crónica pues sin que sea estadísticamente significativo,
Pero cuando juntamos todos los estudios alrededor de trombocitopenia inmune, independiente del contexto, si es agudo o crónico, pues fíjense que la inmunoglobulina tiene una efectividad para el control de la enfermedad. Después vamos a hablar entonces de los esteroides. Y fíjense que estamos yendo en el orden de frecuencia en el que utilizamos, ¿sí? Sabemos que en primera línea utilizamos inmunoglobulinas o esteroides, ¿sí? Y allí en los esteroides pues existen, como ya lo sabemos, múltiples intervenciones. Sabemos en nuestros países latinoamericanos que utilizamos metilprednisolona con mucha frecuencia, pero vamos a arrancar con las dos dosis estandarizadas en las guías internacionales y lo que se usa pues de forma global con mayor frecuencia, que sería la dosis elevada de prednisolona de 4 miligramos por kilo por día por 4 días hasta un máximo de 200 miligramos por dosis día, o una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día por 2 semanas, con un descenso en 3 semanas con un máximo de 80 miligramos por kilo día. Y esto es importante considerarlo porque es con lo que habitualmente nos vamos a enfrentar en la atención ambulatoria a nuestros pacientes. ¿Cuál es la Vale. respuesta que vamos a encontrar allí? Ya te cedo la palabra, Carlos, hasta un 96.5% de los casos. Y existen entonces las otras alternativas y están reportadas en la literatura: metilprednisolona desde 2 hasta 30 miligramos por kilo con un máximo de 1 gramo por dosis, o la dexametasona, que va en dosis que pueden ser tan bajas como de 2 hasta 28 miligramos por metro cuadrado o de 0.6 miligramos por kilo día. Y fíjense cómo existe mucha variabilidad en las dosis que se utilizan, pero esto muestra es finalmente la efectividad del esteroide para ayudar también en este tipo de patologías. Ahora el doctor Narváez nos va a contar un poco acerca de en qué casos no debemos utilizar los esteroides y por qué debemos esperar. Vale, entonces, los esteroides son una herramienta fundamental en el tratamiento de la PTI, también como primera línea, también ampliamente estudiados, como nos contaste, la metilprednisolona, la dexametasona, pero principalmente la prednisolona en el esquema corto de los 4 días, 4 miligramos por kilo, o los 14 días en dosis más baja, 2 miligramos por kilo. Antes se pensaba que de pronto por el uso de esteroides, teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales que tenemos, que pueden haber como manifestación hematológica de un trastorno, un síndrome linfoproliferativo, se pensaba que todos los pacientes que debían recibir manejo con corticosteroides debían ser llevados previamente a una evaluación de médula ósea. Entonces, como ya nos lo dijiste al principio de la charla, sabemos que no es lo que está recomendado actualmente, siempre y cuando se haga de una forma juiciosa, es una buena anamnesis, se pidan de forma dirigida a los paraclínicos y estemos seguros o tengamos una muy alta sospecha de que ante lo que estamos es ante una PTI. Entonces, si estamos seguros que estamos ante una PTI, podemos usar los esteroides sin miedo y sin necesidad de hacer una evaluación de médula ósea previa. En los pacientes en los que tengamos dudas, por ejemplo, paciente que tiene compromiso de más de una línea celular y que no estamos pensando en otra causa autoinmune como un síndrome de Evans, pacientes en los que tengamos, por ejemplo, trombocitopenia, pero asociado, como les digo, bueno, a una pancitopenia en general, o asociado a otras cosas como visceromegalia, ¿sí? Trombocitopenia de hepatomegalia, trombocitopenia de hepatoesplenomegalia, trombocitopenia y otras manifestaciones que nos hagan pensar en una etiología neoplásica, pues en estos pacientes sí preferiríamos evitar el uso o estaría indicado evitar el uso de esteroides y hacer en este caso puntual un estudio de médula ósea previo. Sí, y esto que nombra Carlos en su intervención es bien importante. Yo recuerdo hace algunos años una paciente que fue intervenida en primer nivel y que para, para las personas pues, que la evaluaban en su evaluación inicial, era muy claro que se trataba de una trombocitopenia inmune, pero vivía en zona rural dispersa y no había forma sencilla de hacer el seguimiento. Y posteriormente, al completar los esteroides, hace ya una falla medular y finalmente pues era una paciente con una leucemia linfoblástica. Entonces, fíjense que estos pacientes, y a qué llevamos a citar este caso, y es que si tú vas a usar esteroides, pues es ideal que puedas tener la forma de hacer el seguimiento del paciente, que esté cerca, que tenga un fácil acceso al centro,
y que haya la posibilidad de detectar alguna otra anomalía si surge en el seguimiento. Ya como otra intervención terapéutica, y fíjense que aquí pasamos a lo que es segunda línea y es bien particular porque en la medida en que hablábamos en el histórico, cómo iban apareciendo los medicamentos, esto cambia en los últimos años si llega a ser nuestra segunda línea en el tratamiento de los pacientes, especialmente en el tratamiento de la trombocitopenia inmune persistente y crónica, recordemos, después de los 3 meses y después de los 12 meses respectivamente. Y estamos hablando de los receptores agonistas, de los agonistas, perdón, del receptor de la trombopoyetina. ¿Qué funcionamiento tienen estos agonistas del receptor de la trombopoyetina? Van a ir a fusionar o van a ir a activar específicamente el receptor de la trombopoyetina y de esta forma estimular la producción de plaquetas. Y desde esta teoría, ¿cómo nosotros vamos a controlar, ¿sí?, finalmente la enfermedad? Y es que vamos a saturar el mercado, vamos a producir una mayor cantidad de plaquetas y vamos a estimular aquellos progenitores que estaban bloqueados por la misma actividad autoinmune, por los anticuerpos, incluso por la presencia de linfocitos T autorreactivos contra los mismos progenitores de la línea megacariocítica, y vamos a volver a estimularlos y vamos a llenar finalmente el mercado para que la cantidad de actividad autoinmune, llámense anticuerpos o linfocitos T, se saturen y quede una cantidad suficiente que finalmente nos permita establecer o controlar la condición de base y con el pasar del tiempo poder estabilizar esta condición autoinmune y pues bueno, ya lo veremos después, poder hacer un descenso seguro. Así entonces tenemos dentro de estas posibilidades varias alternativas. El doctor Narváez nos va a hablar de la primera de ellas. Eso se me quedó la presentación en lo de esteroides. Estamos hablando de, estás con el Trombopag, El ¿sí? Trombopag. Vale. ¿Ya la ves? Entonces, no, pero bueno, tranquilo. Estoy yo que no sé, algo pasa acá y por eso me tocó con el celular, pero bueno. En cuanto al Trombopag, es importante que, bueno, aunque el enfoque de la charla no era precisamente hablar de fisiopatología, sí queremos que entiendan el por qué nosotros usamos este tipo de medicamentos. Una explicación muy clara es la que nos dice Jesús, pero como les hablaba al principio, está bien estudiado que en los pacientes que tienen PTI, la producción de trombopoyetina está alterada y está disminuida en comparación a lo que uno debería esperar para un paciente que está destruyendo plaquetas y que necesita plaquetas. Como les decía, esa disminución por envejecimiento normal de las plaquetas estimula el hígado a producir trombopoyetina. En condiciones normales, si el cuerpo sensa entonces que hay un recuento plaquetario bajo, pues prácticamente de forma inmediata se va a estimular a la médula ósea para que haya un aumento del recuento. Sin embargo, eso está mediado en forma fisiológica por el envejecimiento normal de las plaquetas. En cambio, en la PTI se destruyen pues todas las plaquetas, las jóvenes y las plaquetas que ya estaban envejeciendo. Entonces, digamos que la fisiología normal de estimulación de la trombopoyetina está alterado porque el cuerpo no está sensando que hay una disminución del ácido ciálico en la membrana plaquetaria y entonces como que no se está produciendo el estímulo normal para que haya una producción de trombopoyetina. Esto ya está bien descrito y se ha hecho comparaciones entre los pacientes que tienen una anemia aplásica o una aplasia de médula ósea y los pacientes que tienen una PTI. E incluso en los pacientes que tienen una aplasia de médula ósea se ve que pueden tener niveles de trombopoyetina incluso un poquito más altos que los pacientes que tienen PTI. Lo que intentamos hacer es estimular con estos medicamentos, ya sea por medio del dominio transmembrana o intracelular, la estimulación celular para que haya una producción de trombopoyetina de forma pues, artificial por medio de estos medicamentos para aumentar el recuento plaquetario. Entonces, el Trombopag es un medicamento que podemos usar de forma segura, por vía oral, con administración diaria y que nos permite hacer ajustes de la dosis con dosis estandarizadas, 25 miligramos, 50 miligramos, 75 miligramos, ir ajustando la dosis de acuerdo a los recuentos plaquetarios y teniendo en cuenta que la vida media de las plaquetas es tan corto, haciendo un seguimiento inicialmente, por ejemplo, de forma semanal de los hemogramas,
podemos llegar de forma segura a una dosis que sea efectiva para el paciente sin mayor toxicidad. Entonces es un medicamento que es bien tolerado y se puede administrar por vía oral. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta pues la preferencia de los pacientes, ¿no? Nosotros que manejamos niños, vemos que muchos niños pues no están dispuestos a tomar medicamentos por vía oral, a tomar tabletas. Entonces, en estos pacientes, digamos que podríamos buscar otras alternativas diferentes a la vía oral. Pero el trombopac, cuando los pacientes lo aceptan, pues los pacientes que lo aceptan cuando tienen una PTI que no responde a la primera línea de tratamiento, en general nos ha dado muy buenos resultados. Sí, así recordemos allí desde los estudios Petit que solo el 30% de los pacientes requirieron dosis máximas para obtener un control clínico, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes tuvieron respuesta clínica, que es tener un recuento por encima de 50.000, al menos por encima de 50.000, entre 12 y 20 días. Y se consideró, con la primera intervención, que hasta el 40% con dosis bajas lograban tener esa respuesta, ¿vale? Además, el trombopac puede alternarse o asociarse con otras moléculas como el micofenolato, también está descrito su uso, y bueno, pues es una muy buena alternativa, especialmente en aquellos pacientes que no tienen problemas en la administración de tabletas por vía oral. La siguiente molécula que tenemos disponible como... Carlos, de pronto puedes cerrar un momento tu micrófono, que tenemos disponible como agonista del receptor de la trombopoyetina es el romiplastin. Con el romiplastin que se administra por vía subcutánea va la dosis entre 1 y 10 microgramos por kilo. La dosis media en la que se logra obtener una respuesta está alrededor de 3.9 a 5.5 microgramos por kilo. En los pacientes en los que se mantuvieron por debajo de 3 microgramos por kilo en la dosis, hubo una ausencia de trombosis en los estudios clínicos y la respuesta se obtuvo alrededor del 71 al 80% de los pacientes hacia la cuarta o quinta semana. Esto desde lo práctico que nos permite ver y es realmente la orientación clínica con la que se está evaluando cómo arrancar la dosis de romiplastin. Es que si bien está escrito por ficha técnica arrancar con 1 microgramo por kilo y se va titulando semana a semana, pues la recomendación clínica va alrededor de arrancar hacia los 2 o 3 microgramos por kilo para lograr llegar rápidamente a este tiempo de respuesta. Lo cierto es que en la experiencia clínica, para aquellos pacientes que no toleran la administración oral, se convierte en una muy buena alternativa y sobre todo está la posibilidad de utilizar una u otra molécula en optimizar la respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Si arrancamos con el trombopac y no logramos una respuesta clínica, pues todavía tenemos la molécula del romiplastin disponible para poder actuar, poder intervenir a nuestro paciente y de la forma contraria, podemos arrancar con romiplastin y si el paciente no responde, virar al trombopac. Dentro de la experiencia clínica realmente son dos moléculas con un muy buen comportamiento clínico. Vale la pena estar pendiente de los pacientes, hay que hacer seguimiento, especialmente con el trombopac, hay que hacer seguimiento alrededor de no superar el umbral de seguridad, que son 250.000 plaquetas en el recuento. Y una vez que se llegue a ese punto, pues empezar a hacer el descenso de acuerdo a como lo indica la ficha técnica y realmente se logra con mucha facilidad. Gran mayoría de los pacientes con dosis mínima, que es la de 25 miligramos, logran la respuesta. Y con el romiplastin, pues la incomodidad es alrededor de la administración subcutánea, pero esta administración subcutánea, siendo una vez por semana, también es bien tolerada por los pacientes y hace que se convierta en una intervención atractiva para ellos. Y de la misma forma que con el trombopac existe la posibilidad de alternar o de asociar con micofenolato para obtener la respuesta si eventualmente ya se ha hecho el viraje entre las dos moléculas y no se tiene la respuesta esperada. Y entonces es importante que podemos retornar a las dosis previas. Siempre tratar de usar la dosis, como dices tú, de seguridad, pero ocurre muchas veces que en el proceso de descenso del medicamento puede haber nuevamente manifestaciones pues de trombocitopenia. Entonces, igualmente, así como bajamos la dosis, idealmente para tener una mayor seguridad,
con estos medicamentos y que nos lo permiten. De la misma forma segura podemos nuevamente hacer ajustes y hacer aumentos de la dosis. Entonces, generalmente estos pacientes están, sobre todo con el Trombopac, que es con el que más tenemos experiencia ahora, están constantemente como en ajustes de dosis. Son pocos los que requieren un aumento después de la dosis, pero eventualmente lo pueden requerir. Sí, esto es bien importante, el retorno a la dosis de seguridad previa para asegurar que el paciente pueda continuar con la terapia. Ahora, cuando hacemos también un análisis eh, de metaanálisis que se hayan creado alrededor de los agonistas del receptor de trombopoyetina, pues vemos como en general las dos moléculas tienen un muy buen comportamiento, un RR alrededor de 4.3 en lograr la respuesta clínica y es tener un recuento al menos por encima de las 50.000 plaquetas. Como ven ustedes allí, hay un diferencial entre una y otra molécula. Realmente son más términos estadísticos, pero lo importante es que las dos moléculas tienen un comportamiento similar, se logra la respuesta y además se encuentra dentro de eh, el intervalo de confianza que es significativo y lo que hace que sean terapias seguras y con efectividad clínica que pueden ser involucradas en la atención de nuestros pacientes. Una de las preguntas clásicas que tenemos alrededor de los pacientes que pudieran estar tratados inicialmente en un tercer o un cuarto nivel y que posteriormente se van al segundo nivel, a seguimiento por pediatría o a seguimiento por medicina general, es en qué momento hacer el descenso, ¿sí? Son aquellos pacientes que pudieran volver cada 3 meses con hematología, pero cuándo empezar a hacer un descenso y saber que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, específicamente con los agonistas del receptor, uno puede empezar a considerar en hacer descenso después de los 6 a 2 meses, sabiendo que tenga recuentos por encima de las 50.000 plaquetas. La mayoría de ellos van a poder suspender el tratamiento entre un 11 y un 54%, ¿sí? Tolerándolo adecuadamente. Pero, ¿qué sucede si en ese descenso hay recurrencia? Caen nuevamente los recuentos plaquetarios por debajo de 50.000, se retoma la dosis previa. Como lo decíamos ahora, eso aplica tanto por arriba, si estamos superando los recuentos plaquetarios, los 150.000, como por debajo, ¿sí? Si estamos haciendo el descenso, volvemos a la dosis previa y esto pues, nos permite tener mucha practicidad y sobre todo adherencia y tener una adecuada respuesta en nuestros pacientes. Por último, vamos a hablar de qué hacer en estos casos en los que tenemos emergencias. Cuando tenemos pacientes en emergencia, el paciente sangrando o paciente con sangrado dentro de cavidad o eventualmente un sangrado en sistema nervioso central, que por fortuna en trombocitopenia inmune son muy infrecuentes, pues podemos utilizar terapias combinadas. O sea que el paciente en el que seguramente iremos a administrar inmunoglobulina G y que podemos vincular a esteroide, allí es más, ¿sí? O aquel paciente que podemos arrancar con una inmunoglobulina anti-D si se trata de un paciente D positivo, que tenga una hemoglobina por encima de 9 y un CUMS directo negativo, y al que también podemos eventualmente sumar a las transfusiones plaquetarias, sabiendo que estamos interviniendo al paciente previamente, o que podemos agregar antifibrinolíticos, o que incluso podemos incluir el agonista del receptor de trombopoyetina como terapia adicional en el manejo de la emergencia y que finalmente puede ir una esplenectomía de urgencia. Y fíjense cómo la esplenectomía de urgencia la nombramos siempre al final porque es finalmente esa última intervención que utilizamos en pediatría por todos los efectos que ya conocemos alrededor de la esplenectomía, pero especialmente pues, por la predisposición a infecciones por gérmenes encapsulados. Entonces, en cuanto a las emergencias, nuevamente recordar, la emergencia está dada por la manifestación de sangrado y no necesariamente por el recuento plaquetario. Otra vez, la calidad de las plaquetas, aunque sean muy poquitas, es muy buena porque son plaquetas recién formadas, seguramente las que están circulando. Entonces, no desesperarnos con el recuento plaquetario, tener paciencia y si el paciente requiere tratamiento, recordar que debemos esperar a que haya efecto del medicamento, ya sea del corticoide o de la inmunoglobulina, pero que si el paciente tiene manifestaciones clínicas de sangrado que se consideren una emergencia, como nos dice Jesús, por ejemplo, un sangrado a nivel de sistema nervioso central, que debemos, en ese caso sí, ser agresivos con el tratamiento. Entonces, también de forma escalada podemos empezar con dosis de esteroide, se puede combinar con inmunoglobulina
y los pacientes pueden requerir varias líneas de tratamiento o varios esquemas de tratamiento simultáneos. Entonces, esteroide, inmunoglobulina, transfusión de plaquetas, que no es lo ideal, pero que sabemos que en un evento agudo de sangrado en el que no tenemos mejoría y que de pronto hay riesgo o se presenta un sangrado que puede comprometer la vida, como el sangrado del sistema nervioso central, pues estos pacientes pueden incluso eventualmente requerir transfusión plaquetaria. Los antifibrinolíticos siempre nos ayudan y súper importante lo que nos dice Jesús, la esplenectomía en el manejo crónico del paciente sabemos que es el que nos define una PTI refractaria, pero también existe la recomendación incluso en el manejo de emergencias de una esplenectomía de urgencias, pero solo en el paciente que no responde a otras líneas de tratamiento y en el cual la vida sigue estando en riesgo. Y allí una recomendación complementaria ya desde la experiencia. Aquel paciente que se encuentre con una trombocitopenia inmune persistente o crónica, quien no haya iniciado manejo con el agonista del receptor de la trombopoyetina, ¿sí? Debe ser manejado siempre en un tercer o un cuarto nivel. Aquel que tenga acceso a transfusiones plaquetarias, aquel que tenga acceso a cuidado intensivo, aquel que tenga la posibilidad de administrar inmunoglobulina, que tenga la posibilidad de tener el cirujano a la mano. Bueno, estos pacientes no deben ser seguidos en el segundo nivel porque van a ser pacientes retadores y especialmente desde la experiencia, se los aseguro, estos pacientes en cualquier momento pueden tener un sangrado que amenace la vida o un sangrado continuo, es decir, no un sangrado en cavidad, pero es un sangrado que se mantenga en el tiempo y que finalmente vaya a convertirse en un grado 4 con compromiso hemodinámico, con repercusión sobre sus niveles de hemoglobina. Otras terapias que deben ser consideradas, pues están allí el rituximab. La respuesta con rituximab está alrededor del 23 al 69%. Como ven ustedes, es muy heterogénea. No sabemos específicamente cuáles son esos factores que intervienen, pero sí sabemos que aquellos que responden tienen una recurrencia también muy heterogénea, entre el 14 al 42% a un año, con dosis que se utilizan en ellos entre 100 y 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal semanal por 4 semanas. En los adolescentes se logra una mejor respuesta en la medida en que son expuestos más tempranamente, es decir, si la trombocitopenia lleva menos de 2 años de evolución, tiene una respuesta cercana al 50%, pero lo mismo al seguimiento con unas cifras muy heterogéneas que no permiten ofrecerla como una alternativa de tratamiento en una etapa más temprana del abordaje terapéutico. Existen también otras terapias como el micofenolato. Hay algunas experiencias reportadas. Esta es una de 30 niños con una respuesta en el 56%, recurrencia del 29%. Y la dosis que se utiliza es esta que está allí enumerada, alrededor de 600 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas. Y otras terapias que ya están en experimentación en niños, en adultos, perdón, están en ensayos clínicos. Todavía no tenemos reportados ensayos en niños, que es el fostamatinib, inhibidor de la tirosina quinasa esplénica, con una respuesta hasta el 43% de los pacientes, para aquellos pacientes que son muy refractarios, con un tiempo de respuesta que toma hasta 15 días y que tiene efectos específicamente sobre la fagocitosis y el linfocito B, y que se convierte en una terapia de rescate para aquellos pacientes que no hayan respondido finalmente a todas las terapias previas. Entonces es Y en importante que... esplenectomía, perdóname, Jesús. Dale. No, eso, que tengan presente que, dada la fisiopatología de la PTI, en el que hay múltiples mecanismos inmunológicos implicados, pues esto nos permite también tener un amplio arsenal de medicamentos para el tratamiento. Entonces, sabemos que está implicada la inmunidad humoral, la inmunidad celular, incluso el complemento también está activado, y por eso es que tenemos tantos medicamentos que pueden ser efectivos y que tiene lógica el uso y que vemos efectivamente la respuesta a estos medicamentos, principalmente con el que más experiencia, el que más uso de estos tiene es el rituximab, pero como nos hablabas también está el micofenolato y otros medicamentos. Entonces, entender que esto es de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad, en el que la PTI hace parte como un espectro amplio de enfermedades que van desde las inmunodeficiencias hasta algunas enfermedades neoplásicas y por ahí pasan muchas enfermedades de alteraciones inmunológicas, incluida la PTI. vale. Adelante, Carlos, con los comentarios sobre esplenectomía. Bueno, entonces sabemos que la esplenectomía es un procedimiento que intentamos
pues, evitar, pero que es una alternativa de emergencia que puede ser necesaria. Sobre todo, bueno, como lo dijimos, en los casos de urgencia, cuando los pacientes tienen riesgo de compromiso de la vida por el sangrado que es refractario a todas las otras líneas de tratamiento, se puede considerar una esplenectomía de urgencia y que idealmente se haga por vía laparoscópica para disminuir el riesgo de sangrado. Pero que de forma crónica o refractaria ya, cuando no hay respuesta a todas las otras líneas de tratamiento, en un paciente que viene en seguimiento para este PTI y que tiene manifestaciones de sangrado, se puede hacer una planeación de una esplenectomía, en la cual es importante lo que les digo, la planeación, porque al igual que en otras patologías, en la drepanocitosis y bueno, en otras enfermedades en las que requiramos el uso o la utilización o llegar al punto de la esplenectomía, esto debe ser planeado para que tengamos en cuenta principalmente las profilaxis para disminuir el riesgo de infecciones al no tener el vaso. Entonces, nunca hacerlo antes del primer año por la inmadurez que hay en el sistema inmunitario. Solo en los pacientes que se consideren refractarios, tener en cuenta las vacunaciones para los gérmenes encapsulados y, como les digo, una alternativa ya como de casi que medida desesperada, se puede decirlo así, que todavía está descrito en el caso de sangrados que no sean controlados con otras líneas de tratamiento y que puedan comprometer la vida. Vale, entonces con esto finalizamos y queremos recordarles, concluyendo, que la trombocitopenia inmune pues es una condición que, como ustedes se han dado cuenta, está en constante evolución y que es muy importante estar actualizando el estado del arte alrededor de ello, que nos permita hacer los mejores enfoques diagnósticos y que ese mismo enfoque diagnóstico dirija la clasificación clínica basada, por ahora, identificamos la duración de la misma, de la trombocitopenia inmune, como esa clasificación que es más útil para elegir la mejor terapia y ofrecer la mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Todos, muchas gracias por su asistencia y quedamos acá disponibles, el doctor Narváez y yo, para escuchar sus preguntas. Muchas gracias a todos de verdad por asistir a la conferencia. Me disculpo nuevamente por los problemas eh, que se presentaron al inicio, pues con el audio sobre todo, pero bueno, son cosas que pasan ahora con esto de la virtualidad. A mí me siguen pasando a pesar de que ya van casi 2 años. Yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. Bueno, pues quiero felicitarlos, excelente abordaje. Estaba escuchando atentamente porque ahorita tengo justamente un caso que ha sido un reto, de verdad. Es una paciente venezolana que no tiene seguridad social. Entonces, la niña debutó con una PTI que hasta ahora es persistente. Ya llevamos prácticamente 11 meses en el manejo y en esos 11 meses la niña siempre llega con una trombocitopenia severa. Dentro del estudio, pues básicamente las causas infecciosas, oncológicas, inmunodeficiencias, o sea, todo el estudio se ha hecho y todo ha sido por ahora negativo. La niña tiene 2 añitos, 8 meses, entonces ya le empecé el trombopac, recibió como cerca de 4 meses de manejo. Posteriormente le hice un ciclo con rituximab, los 4 ciclos, y me llega con plaquetas de 5.000, sangrando al hospital. Entonces, con esa paciente me gustaría conocer su opinión sobre lo mejor, porque pues considerando la edad, pues la esplenectomía no es una opción en ella. Y la verdad es que es un reto porque pues no tiene seguridad social y por otra parte llega con una TIP severa cerca de cada mes, más o menos 21 días, dura el efecto de la inmunoglobulina y ya llega con 9.000, 5.000 plaquetas y sangrando. ¿Y presenta respuesta con inmunoglobulina? O sea, ¿hay ascenso de las plaquetas y después baja o no hay respuesta con los Sí, medicamentos de primera línea? sí, sí hay respuesta. De hecho, cuando no hemos tenido disponibilidad de la inmunoglobulina en el hospital, le he puesto bolos de metil y sí responde muy bien, o sea, llega incluso a más de 150.000 plaquetas, ¿no? La última vez subió como hasta 200.000, pero eso sí, a los 21 días, ¡pum! Ya llega otra vez con trombocitopenia severa, sangrando por sus oíditos,
o con epistaxis o gingivorragia, es puro sangrado mucocutáneo. Catherine, ¿y cómo te fue con el trombopac? Pues mal, mal porque la mamá, bueno, lo conseguimos a través del hospital y uso compasivo a través pues de los visitadores. Estuvo pues en manejo con el medicamento, 25 miligramos diarios prácticamente, pero el tiempo de respuesta, o sea, esperé los 3, 4 meses prácticamente y no subió plaquetas. Y de hecho con el rituximab pues le he hecho los esquemas semanales, pero pues siempre llega con plaquetas consumidas. Sí. ¿Y tuviste la oportunidad de hacer allí ascenso de las dosis del trombopac? No, eso no lo pude hacer porque era un dilema pues conseguirlo, ¿sí? O sea, por aquello de que Ok. no tiene la seguridad social. Entonces solamente teníamos pues las que podía dar el hospital o, pues las que me conseguía así pues con la industria. La mamá sí ha sido adherente al tratamiento. Al principio lo Ujú. dudaba, pero sí, se han sido juiciosos y ya pues no sé qué otra opción estaría, porque, o sea, si el romiplostin eventualmente funcionaría o si pues por no responder a algún agonista de la trombopoyetina pues ya queda descartado o pues porque es que apenas tiene 2 añitos, 8 meses. Sí, yo te sugeriría, digamos que, bueno, en la experiencia clínica he tenido algunos pacientes de ese tipo y, bueno, tuve la fortuna, o no sé si lo puedo decir fortuna, de ejercer antes de que estuvieran disponibles los agonistas del receptor de la trombopoyetina. Y bueno, pues mientras logras hacer el tema de la afiliación, yo creo que una muy buena intervención es que dejes las infusiones de inmunoglobulina pues cada 3 semanas, como lo estás citando allí. Y una de las alternativas importantes que lo planteaba la anterior guía ASH era los esquemas inmunoglobulina DEXA a 0,6 miligramos por metro por kilo día. Y allí pues ya tú ves si vas a necesitar 1, 2, 3 o 4 días de DEXA y puedes asociarlos así, 4 días, dosis de inmunoglobulina y a los 21 días nuevamente solo dosis de inmunoglobulina y ya determinas allí si vas a necesitar una nueva dosis de DEXA para fortalecer pues como el efecto. Ahora, si definitivamente solamente responde bien con la inmunoglobulina, pues esa sería la mejor alternativa por ahora. Ahora, específicamente con agonista del receptor, yo te diría, bueno, pues si ya has normalizado el tema pues, de la afiliación, ¿sí? Volver a hacer un intento con el trombopac, o si ya quieres cambiarlo porque ya tuviste una experiencia y no hubo la respuesta que esperabas, pues podrías arrancar con romiplostin. El inconveniente con romiplostin es que las ampollas vienen en una concentración más alta de lo que finalmente vamos a gastar, ¿no? Y si tienes un niño de alrededor de 2 años, pues seguramente serán máximo 15 miligramos lo que vas a administrar. Entonces, desde esa perspectiva, te sugeriría arrancar con una dosis de 3, perdón, microgramos, de 3 microgramos y vas subiendo 3, 4, 5, ¿sí? Para llegar a ese punto de balance con romiplostin. Realmente en romiplostin, al igual que en trombopar, las respuestas que se consiguen se logran estabilizar. Y si aún con ello nada, pues pudieras volver a cualquiera de los dos agonistas y agregarles micofenolato. Recuerda que se pueden utilizar en alternancia o de forma concomitante, ya para tener una terapia definitiva en la que no tengas que utilizar inmunoglobulina ni esteroide de forma crónica. Sí, esos son los pacientes pues, que vemos en nuestro medio, que lo que decimos, las condiciones sociales y el sistema hacen que a veces se salgan un poquito de las definiciones y que uno no está seguro de cómo clasificarlo, porque tuvo tratamiento con el trombopac, de pronto tuvo algo de mejoría, pero el tiempo de tratamiento fue corto, ¿no? 4 meses, cuando generalmente pues, lo damos idealmente pues por lo menos por 6 meses y con el ajuste de dosis de acuerdo al recuento de plaquetas. Entonces fue un tratamiento que fue pues, corto y en el cual no se pudo ascender la dosis pues, por todo lo que nos comentas de la condición social, pero uno queda con la duda de si en verdad haciendo o logrando que la paciente esté asegurada por el sistema, de pronto pueda mejorar la condición de ella solo haciendo los ajustes que se deberían hacer pues de acuerdo a la condición de cada paciente. Y como dice Jesús
Mientras tanto, hacer un tratamiento, por ejemplo, como dice Jesús, de forma periódica con inmunoglobulina y hacer terapia combinada. Vale, Sería como tenemos una una recomendación. pregunta de la audiencia y es alrededor de un paciente de grado 1-2 en manifestaciones clínicas, pero en el que tiene una situación que exacerba su trombocitopenia y viene con un recuento de plaquetas en progresivo descenso. ¿En qué momento se considera hospitalizar y con qué frecuencia se podría hacer el control? Yo creo que todo paciente que tengas con una trombocitopenia inmune, o sea, desde que esté activa la trombocitopenia inmune, debes hacer un control, pues si está con manifestaciones 1 o 2, mínimo, ¿sí? Cada 2 semanas, ¿sí? Ideal, si tus condiciones de atención ambulatoria te lo permiten, semanal. Ese sería el ideal, el seguimiento semanal, que es lo que hacemos pues en la práctica clínica en la hematología. Si tiene condiciones que exacerban, y esa es una muy buena, un muy buen apunte, una muy buena observación, y es el entrenamiento que damos a nuestras familias, pues alrededor de, bueno, si tu hijo pues está cursando con un cuadro respiratorio, pues tú ya sabes que si tiene una trombocitopenia inmune, eso mismo va probablemente a condicionar que caiga nuevamente el recuento plaquetario. O incluso condiciones que hace algunos años no le encontrábamos estas asociaciones, son estas observaciones que ven las madres, especialmente de los pacientes alrededor de mi hijo empieza a estar decaído y ahí es que me doy cuenta que el recuento plaquetario cae. Y esta observación durante muchos años la estuve buscando en los estudios clínicos a ver si alguien la reportaba y finalmente hay algunas publicaciones que hablan acerca de el aumento de la respuesta inflamatoria que seguramente tenga alguna repercusión clínica sobre el paciente y que eso pueda de cierta forma asociarse con la caída en el recuento plaquetario y fíjense que sí está reportado eso. Entonces, son observaciones que desde lo clínico es importante tener en cuenta y que pues bueno, debemos preparar a nuestros pacientes para esas condiciones y decirles, bueno, en ese momento debes consultar. ¿Cuándo considerar hospitalizar? Pues si pasa a un grado 3 o a un grado 4, por supuesto, o si el recuento plaquetario pues cae de 30.000, que es como el punto de corte que muchas veces hablamos, que en algunas guías ponen punto de corte en 20.000, pero que tenga manifestaciones. Bueno, ese paciente hospitalízalo si van a aumento sus manifestaciones clínicas o definitivamente hospitalízalo si no tienes forma de seguirlo. Si es un paciente que tú crees que se va a ir y no vas a tener forma de verlo la próxima semana o en los 2 o 3 días siguientes, pues es mejor. Sí, exacto. Si es un paciente que no se puede seguir o es un paciente en el que no te vas a sentir tranquilo por cómo se maneje en casa de forma ambulatoria, porque no hay un adecuado seguimiento por el estilo de vida del paciente, en el que creas que lo más conveniente es hospitalizarlo para darle tratamiento, pues estas son consideraciones como particulares de cada caso, ¿no? Están las recomendaciones generales y las guías y todo, pero cada paciente es diferente, entonces cada paciente tiene un contexto, no es lo mismo, pues no pueden haber 10 pacientes con 20.000 plaquetas, pero cada uno con un contexto totalmente diferente, entonces cada uno debe ser individualizado. Si crees que hay alguna condición que pueda poner en riesgo la vida del paciente, pues idealmente hospitalizarlo y así el recuento de plaquetas, como decíamos, no esté necesariamente tan bajo. Si el paciente no va a ser seguido de forma adecuada, no vamos a saber si va a haber una resolución espontánea, pues entonces animarnos de pronto a hacer un tratamiento un poco más temprano. Todo depende de cada caso. Bueno, doctor Narváez, mil y mil gracias. Acá Jesús Ardila hablándoles, me despido. Muchísimas gracias nuevamente. Muchos agradecimientos a todos ustedes por acompañarnos, a Ángel por su patrocinio en esta conferencia y a Fundación Poema, por supuesto. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y, bueno, a asistir a cada una de nuestras conferencias que con tanto cariño organizamos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos de verdad por la asistencia. Feliz noche.